Seguramente este sea uno de los temas que más me habéis pedido por redes sociales, por YouTube, por Instagram, por cualquier sitio. Pablo, ¿cómo hago una llamada de renovación? ¿Qué es lo que dice exactamente la neurociencia para poder hacerlo de una forma lo suficientemente inteligente, interesante, con algún tipo de perspectiva diferente o con algún tipo de estrategia también? Porque, claro, ¿qué pasa? Que llega el momento en el que mi cliente termina esos 3 meses o 6 meses y, bueno, sí, tengo la llamada o le escribo por WhatsApp o tenemos algún tipo de encuentro, pero siento que me faltan muchos recursos como para poder hacer que esta persona siga conmigo. No sé cómo hacerle ver pues ese planteamiento, ese famoso escenario futuro de vamos a conseguir esto, vamos a conseguir lo otro, y las personas finalmente se quedan en el, bueno, pues yo creo que ya he conseguido todo lo que debería haber conseguido y hasta luego muy buenas. Aquí hay una métrica importante que es el Customer Lifetime Value, es decir, el tiempo que pasa tu prospecto o tu cliente dentro de tu propio negocio, y sé que las llamadas de renovaciones son importantes. Pues hoy vamos a ver qué planteamiento es el mejor a través de la neurociencia y el análisis de la conducta, a través de, como siempre os digo, el máximo rigor posible. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta. Y además en este vídeo, seguramente en esta formación, voy a ser un poco más crítico de lo normal. Nunca me meto en fregados, ni nunca me meto en ningún tipo de cuestión relacionada con esto, pero siento que con las llamadas de renovación es algo que hay que, vamos a decir, hay que intentar despertar. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en entornos manipulativos, porque cuando yo quiero mejorar mis métricas y yo quiero que la gente siga dentro de mi negocio, estoy mirando muchísimo más por mí, y es obvio y es normal, pero no tengo que perder de vista que mi prospecto, mi cliente, sigue siendo lo más importante, antes, durante y después. Por tanto, la forma en la que vamos a intentar evaluar este proceso no es a través de metodologías que mi cliente salga perdiendo, sino a través de metodologías que ambos salgamos ganando. Entramos obviamente en entornos persuasivos e influyentes, pero siempre sabiendo el qué hacemos y el por qué lo hacemos, y que ambas perspectivas den lugar a que mi cliente gane y yo también. Así que nos metemos de lleno. Bueno, os he dividido este apartado de la propia llamada de la renovación, de la videollamada de renovación, llamada o como lo hagas, ¿bien? En 4 apartados importantes. Un primer apartado que hemos llamado la conexión del vínculo emocional, ¿vale? Más allá de lo contratado. Ahora os voy a explicar qué es esto. 2, evaluación lógica. No os digo de momento qué es esto. 3, lo más importante, la transición permisiva. Esto es lo más importante, os lo digo totalmente en serio. Y repito, como digo siempre, no es algo que diga yo. Vamos a apoyarnos en lógica, en ciencia, en artículos, en cuestiones que estén contrastadas para entender qué parte de mi cliente necesita en ese momento escuchar lo que nosotros les vamos a comentar. Y por último, punto 4, el escenario. Detenerse o negativo, adelantarse, continuar, positivo. Lo vamos a ver, muy interesante, de verdad. Bueno, además también quiero que ganéis conciencia de si en algún momento, en alguna formación, os han hecho algún tipo de llamada de renovación y si, bueno, cuáles son las cuestiones que para vosotros estaban mejor o peor dentro de los planteamientos que os hicieron. Además también os digo que es importante entender que gracias o debido a esta clase seguramente vais a entender cosas de las que os hicieron, tanto para bien como para mal. Eso es importante que yo os lo diga. Yo ahí no me voy a meter, no penséis que me voy a mojar desde esa perspectiva, desde que algo está bien o algo está mal. Bueno, yo ahí no me meto, sino simplemente vosotros ser críticos. Yo os doy la información y con esa información vosotros evaluad e intentar sacar vuestras propias conclusiones. Bueno, como decía, la llamada de renovación debe de ser una consecuencia del trabajo bien hecho. Yo no puedo desatender a un cliente, no puedo que entre 3 meses, 6 meses, el tiempo que sea, no preocuparme por él, y ahora en el momento en el cual yo sé que esta persona tiene que renovar, y como para mí, voy a hablar muy claro, y como para mí el que renueve pues no me cuesta dinero, es decir, ya la captación no me cuesta dinero y para mí es todo profit, todo beneficio, pues obviamente, oye, pues voy a poner de mi interés, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es que yo no te ponga interés durante todo el proceso y luego a la hora de querer que renueves, ponga interés sobre ti.
A ver, no es que diga yo que pueda o que no pueda ser, tú puedes hacer absolutamente lo que quieras, pero no olvides que tu negocio, lo más importante de tu negocio son las personas, y las personas no son tontas, no somos tontos, la mayoría. Cuando digo somos tontos no lo digo desde una cuestión perspectiva, sino que, oye, al igual que las relaciones humanas, nosotros entendemos que si yo tengo un amigo y ese amigo cuando yo tengo un problema no me escucha, y cuando él quiere algo solo viene para pedirme algo, ¿qué es lo que haces tú? Pues dejas la relación. ¿Por qué? Porque tu amigo solo viene a pedirte cosas y cuando tú lo necesitas no está. Es decir, al final, en la vida, en las relaciones, en las ventas, en los negocios, todo se trata de utilizar un elemento importante, que es la reciprocidad. Yo te doy, tú me das, ambos felices. Esto es un juego de 2, de 3, de 4, de las personas que sean, pero es un juego mutuo. Y al ser un juego mutuo, utilizamos la coherencia. Y yo tengo absolutamente claro que si tú das, incluso utilizando un elemento importante, que es el error del sistema dopaminérgico, que es que yo doy más de lo que mi cliente espera, yo estoy seguro que los procesos de renovación serán más sencillos, más fáciles y más fluidos. Eso no quita que haya personas que, independientemente de cómo haya ido ese proceso, si sea bueno o sea malo, vamos a ponernos en el que sea bueno, eso no quita que esa persona necesite en algunos momentos algún empujón porque por sí misma piense determinadas cuestiones que tú como profesional te paras a pensar y dices, ostras, es que claro, esta persona, si termina aquí ahora mismo los 3 meses en el momento en el que está, y debido a lo que me dijo que quería, si para va a volver a hacer otra vez las cosas que hacía antes y no va a tener sentido, va a perder el dinero que ha hecho ahora tal, y es mucho mejor para ambos que esta persona siga porque va a conseguir muchísimos mejores resultados, ¿no? Entonces, quiero aprender a diferenciar y a discernir y que entendamos las principales diferencias en todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, es hoy una formación diferente, porque hay mucho punto también mío de opinión. Lo voy a separar, lo que es mi opinión y lo que es rigor. Bueno, como decía, en un primer punto nosotros vamos a estudiar lo que denominamos la conexión del vínculo emocional, más allá de lo contratado. Bien, hay que pensar una cosa, o sea, las relaciones entre dos personas, en el momento en el que yo propongo la videollamada con esta persona, ya habiendo dado por hecho que yo he hecho un buen trabajo, de que yo me he preocupado por ti durante todo el proceso, de que yo tengo un buen equipo, de que si estoy yo solo lo he dado todo con este cliente, y que, oye, que es normal que el cliente tenga que renovar y que quiera renovar, lo más importante de todo esto es entender que siempre todo va más allá de lo contratado. ¿Y qué quiere decir de lo contratado? Pues que, como bien sabes, si estás vendiendo un servicio de 600 euros el trimestre, 700, 1000 o el dinero que sea, entiendes que es muy fácil decir que tú vendes por ese precio porque lo tuyo no es una dieta. Perfecto. Pero también tienes que actuar como tal. Es decir, oye, pues a lo mejor esta persona, ¿qué te digo yo? Durante un momento le mandó a tu coach o a ti una foto por Slack, por WhatsApp, por Discord, me da igual, por el sitio en el que sea, sintiéndose súper orgulloso o súper orgullosa de lo que había conseguido porque fue la primera vez que consiguió jugar con su hijo en el parque y te mandó una foto súper feliz. Ha sabido construir un porqué en la propia relación. Ya va más allá del peso. Va más allá precisamente de, oye, pues yo verdaderamente me siento cómodo con esta dieta que me está poniendo, ¿no? Ya hay un vínculo superior, ya hay un porqué, ya hay una alianza, ya está la oxitocina de por medio. Y eso une a las personas, ¿no? Por tanto, hoy en día tenéis que pensar y tenéis que entender que estáis en un mundo cada vez más competitivo. Cada vez. Y al estar en un mundo cada vez más competitivo en el que, como tú, hay muchísimas personas más, cada vez el papel de la diferenciación va a ganar un entorno diferente. Y cuando digo el papel de la diferenciación no me refiero a que hagas cosas diferentes, sino me refiero a que entiendas que las personas también te contratan en gran parte por cómo eres tú, por el vínculo que hacen contigo, por tus valores, por tu forma de trabajar, etc, 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 etc. Por tanto, siempre en esa llamada de renovación tiene que haber algún punto, sobre todo en el primer momento, en los primeros 5 minutos, a eso que, por ejemplo, tú llamas romper el hielo al principio, una videollamada normal, conexión, rapport, es decir, bueno, todas este tipo de cuestiones, ¿no? Pues esto es precisamente igual. ¿Cómo nosotros podemos establecer ese más allá de lo contratado dentro de ese primer entorno en el que nos hemos visto?
Bien, eso es importantísimo. Y obvio que para eso tienes que haber hecho una buena videollamada, es decir, establecer conexiones emocionales mejores. Es obvio que además también tienes que tener en cuenta que te has tenido que esforzar con ese cliente porque ha conseguido sus resultados, o si no los ha conseguido, por lo menos haber tenido medianamente, tanto tú o tus coach han tenido, pues bueno, esa presencia continuada, medianamente, ¿de acuerdo? Y que se ha sabido de esa persona, ¿no? En el mes 3, oye, recuerdo cuando me enviaste esto, de verdad, tal, me lo envió mi coach, o yo lo leí y te lo prometo que me pusiste los pelos de punta, porque tal, porque igual, lo que sea, algo más allá de lo contratado. Punto en esencia en este tipo de cuestiones. Obviamente, que en el momento en el que nosotros hagamos este planteamiento, tienes que entender que nadie compra o vuelve a comprar porque sí, ¿no? Las tomas de la decisión se dan por 3 factores, ¿no? Se dan por el factor de la confianza, factor certeza, factor perspectiva. Son tres estadios. Y estos estadios, pues son importantes también tenerlos en cuenta. Aquí nadie vuelve a comprar por lo bien que lo caigas. Al menos en una primera renovación. Luego ya puede pasar en la segunda o la tercera. Bien, pero en esa primera renovación es importante entender el proceso también lógico. Es decir, que lo que yo he hecho ha cumplido con las expectativas que yo traía y esto ha merecido la pena. Eres una persona de confianza. Hay un factor importante, una hormona importante que se segrega en este tipo de procesos que se llama oxitocina. Hay muchas, ¿de acuerdo? Que se segregan en este tipo de situaciones, pero es importante entender el papel de esta, porque es la que genera precisamente, vamos a entender como ese vínculo, ¿no? Es el querer estar con esa persona. Por tanto, en esta evaluación lógica, lo que vamos a proponer es lo siguiente, ¿bien? Cuando hablamos de evaluación lógica, hablamos de que si esa persona ha estado contigo 3 meses... 1 mes, 2 meses y 3 meses, pues es importante que esa persona entienda y hagáis un recap de qué es exactamente lo que ha ido pasando en esos 3 meses, ¿bien? Aquí empezamos en este punto, es la salida, ¿bien? Y aquí la línea de meta, ¿no? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Bueno, pues recapitula. Yo recuerdo cuando llegaste, que llegaste de esta forma. Es importante entender cómo esa persona, desde el punto de partida, el único punto de comparación que tiene, o sea, una persona que ya ha conseguido cosas, no es tan fácil que vea o que entienda el recorrido pasado. Es más fácil que entienda el recorrido que le falta. Por tanto, lo interesante aquí es que tú puedas entender, o le puedes llamar además también la técnica de tocar pies en la tierra, o sea, de tocar tierra, porque necesitamos que tu cliente entienda de dónde venía realmente y cómo se sentía cuando empezó, qué te dijo, cuáles eran sus miedos, cómo estaba. Todo este tipo de cuestiones son importantes para que entienda el entorno en el que está, para que precisamente pueda entender que está en muy buenas manos y que para mí esto no ha sido simplemente un toma, haz esto y obtenemos esto, sino ha sido un me preocupo por ti, me intereso por ti. Es algo que para mí has dejado, o eres un cliente, pero además eres también, bueno, un poco un algo más, ¿no? No un amigo, sino alguien con el que yo ya aprecio y que además me alegro que le vaya bien las cosas, ¿no? Y eso hay que demostrarlo. Por tanto, es importante cuando hablamos de esa evaluación lógica, que haya empezamos desde esta perspectiva. En este primer mes se hizo lo siguiente. Recuerdo que aquí dejaste de entrenar porque pasó tal cuestión y no se obtuvieron dichos resultados, etc, etc, etc. Lo más lógico, racional, tangible que puedas. Recuerda, hay una base importante dentro de la decisión en sí, que es un apartado lógico. ¿Merece o no merece la pena? Bien, no solo merece la pena porque me encantes, merece la pena porque obtengo a nivel de certeza lo que yo esperaba conseguir. Recuerda, te lo repito de nuevo, la toma de la decisión, los 2 puntos más fuertes son confianza por un lado, la liberación precisamente de esta oxitocina, y la certidumbre, es decir, basada en el egoísmo implícito. ¿Qué encuentro fuera que haya que me represente y que sepa precisamente que voy a obtener lo que quiero? Por tanto, debe de haber esa combinación entre ambas. Plantea esos escenarios, ten en cuenta esto, ¿de acuerdo? Bien, antes, al inicio de todo esto, te planteé y te dije que había un apartado importante, muy importante, y que va a ser el mayor de todos, que es donde hacemos principalmente la gran diferenciación, que es en lo que denominamos la transición permisiva. ¿Qué es la transición permisiva? Nosotros basamos todo esto, por supuesto, en
patrones lógicos, patrones científicos en el que nos apoyamos para poder entender lo máximo posible cómo piensa la persona que tenemos enfrente. Cuando hablamos de transición permisiva, hablamos de un fenómeno que llamamos autonomía percibida. No quiero que te obsesiones con terminologías porque sé que después se olvidan, pero sí que entiendas un poco qué es esto. La autonomía percibida es la sensación de control frente a una decisión que libera precisamente oxitocina y que nos permite tener ese control y ese dominio de la expectativa futuro. Por tanto, la predicción que puedo hacer de la decisión conlleva un mayor proceso de certeza. No es lo mismo que tú estés conduciendo y controlando la conducción que sea alguien que lo haga por ti, ¿no? Normalmente la mayoría de personas entienden o lo pasan mejor conduciendo que de copilotos, ¿no? O en una moto o tal. ¿Por qué? Porque soy yo el que tengo la autonomía y soy yo el que estoy decidiendo y soy yo el que tengo el control. Digo, en episodios normales. Siempre hay excepciones. ¿Bien? Entonces, al igual que en una venta en sí, la sensación de que la persona está teniendo el control de la conversación y la decisión y que alguien no está influenciándome, manipulándome o interfiriendo en mi propia decisión y en mis intereses, ¿qué ocurre? Que aquí es un momento clave para poder entender cómo vamos a mantener los niveles de dopamina altos para que la persona además también pueda entender o pueda estar abierta a escuchar. Bien, hablamos de autonomía percibida y hablamos del término transición permisiva cuando yo a mi prospecto, antes de decirle un planteamiento a futuro, qué vamos a hacer, cuál será el siguiente escenario, antes de la liberación alta dopaminérgica de cara a lo que vamos a conseguir y cómo vamos a estar en un futuro, hay un elemento clave para que esa persona, ese planteamiento que vayamos a hacer, para esa persona sea más comprensible, más entendible, aceptable y además que su proceso atencional, es decir, que pueda estar más atenta y pueda captar mejor la información sin entender que esto simplemente es por mi propio interés. Y esta pregunta simplemente es, oye, yo no quiero influenciarte, yo no quiero condicionarte en absolutamente nada. La decisión de renovar o no renovar es tuya. Ahora bien, si tú quieres que yo te dé mi opinión acerca de lo que pienso de tu caso personalmente de cara a futuro, si tú me das tu permiso, si tú me dices ok, yo voy y te lo cuento. Si no, no. Bien, ese proceso en el cual yo genero esa transición, en el que yo le doy y genero ese permiso, oye, tú estás por la labor de al menos querer escuchar una perspectiva, obviamente, que sabes que no va a ser una perspectiva 100% honesta si yo no hago esto. Es decir, si yo yo doy por hecho de que tú tienes que seguir porque sin mí no eres nada, estoy generando una relación a través del miedo, a través de la toxicidad. Y si genero una relación a través del miedo, no vas a estar conmigo porque quieres, sino porque temes. Y esa es una gran diferencia, no hacer las cosas porque quiero, sino porque temo. Al igual que si estás con una relación de pareja, ¿por qué prefieres estar? ¿Porque quieres o porque temes? ¿Qué lo haces? Desde el amor y la esperanza a poder conseguir cosas, porque tú así lo decides libremente, o desde el miedo, desde el temor, desde el perder. Son dos estadios importantes a tener en cuenta, ¿verdad? Bien. Entonces, nosotros, en la medida de lo posible, por eso te decía que el proceso de renovación va muy de la mano del proceso que yo he llevado con esta persona. Si yo no te presto atención durante todo el proceso, si yo no estoy contigo, si yo no genero atención hacia ti, si no genero interés, da igual, yo, mis coach, perdón, el burro el último, mis coach, tal cual, el equipo, da igual, quien sea. Una persona tiene que estar atendida si tú es lo que vendes. Oye, si tú vendes otra cosa, pues nada, pues aquí no hay nada que hacer. Pero una persona, si tú le vendes atención, esa persona tiene que estar atendida. Y es lo que hay. Todo el mundo está para hacer el chiclín. Todo el mundo. Pero hay que entender aquí este escenario. Pablo, ya es que cuando tú dices eso, te la juegas que te digan que no y eso disminuir tu ratio. Ya. Precisamente por eso. Precisamente te darás cuenta de que si una persona en ese momento prefiere no escucharte
no escuchar de la persona que confía para obtener lo que ha obtenido, si prefiere que no, plantéatelo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado? No simplemente vayas desde la predisposición de querer ganar, de querer obtener dinero, de querer mejorar una métrica. No olvides que son personas. Y como personas, también hay una parte dentro de la decisión que se llama certeza. ¿Qué hay para mí? Me da igual lo bien que me caigas. Por tanto, aquí hay dos escenarios posibles. Si la persona te dice que sí o si la persona te dice que no. Si la persona te dice que sí, te aseguro que todo lo que venga después lo va a percibir con mayor honestidad, porque es ella o él la que te ha dado el permiso. Quiero saber más por tu parte. Es lo mismo que si en una cita tú dices, oye, ¿te apetece que quedemos otra vez? Sí. O sea, todo tiene su vínculo en la vida real. Todo es la vida real. Pero por eso también quiero que entiendas el proceso de la autonomía percibida. De que si una persona siente el control propiamente de su decisión, las aperturas son mayores, las ganas de saber son mayores, las capacidades de influencia también son mayores, es decir, son mucho más influenciables porque soy yo el que te da el permiso. Por tanto, si una persona nos encontramos en un entorno del sí, oye, sí, quiero saber más, ¿vale? Perfecto, muy bien, aquí tienes este escenario en el que puedes utilizar una mayor capacidad para poder plantear escenarios futuros y te aseguro de que para la persona va a ser un proceso además también que disfrute, porque oye, soy yo el que te ha permitido entrar en las puertas, te ha abierto las puertas de casa. Tú estás aquí porque yo quiero, no porque tú me obligas. Pablo, si me dice que no, se acabó, punto, final. Si quieres pedirles un poco de, oye, cuéntame si te apetece, de por qué, ya sé que no, pero si te apetece contarlo, lo que sea. Entonces, dentro de cuando la persona dice que sí, nosotros vamos a elaborar el cuarto escenario, que llamamos precisamente, valga la redundancia, escenario, en el que vamos a entender que hay dos procesos en sí, que hay el detenerse y que hay el continuar. Bien, al igual que en la decisión nos basamos en dos procesos independientes, sistema de recompensa, aversión a la pérdida, todo esto requiere un mayor proceso de explicación, pero lo único que te voy a decir, de hecho tengo un vídeo preparado nada más hablando de los escenarios, en el que planteemos qué puede pasar precisamente si se detiene. Intenta siempre ser lo más honesto posible. ¿Qué va a pasar si se detiene? ¿Qué va a pasar si se continúa? ¿Cuál es tu veredicto final? Si se detiene ocurrirá esto. El poder completar la información a futuro que el prospecto que el cliente no sabe es un ámbito importantísimo de cara a la toma de la decisión. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos más llevar por la sensación de pérdida hoy, no la sensación de pérdida futura, porque la sensación de pérdida futura ya está más que visto y comprobado que simplemente ni siquiera se moldea, sino que se imagina, o como está tan lejana, no genera la misma aversión que lo que hoy ya me afecta o lo que hoy ya sé que tengo que perder, como por ejemplo el pagarte el dinero y el empezar de nuevo el proceso, o el sentir que me estoy equivocando hoy, ¿no? Son dos escenarios totalmente diferentes. Pero si tengo que decir algo, porque voy a guardar un poco para este punto, es si nos detenemos ocurre esto. Por tanto, el otro escenario sería el continuar, y aquí es donde verdaderamente tienes que jugar con el negativo, la aversión, y el positivo, dopamina. El positivo dopamina siempre piensa que debe de haber un apartado dual, lógica y emocional. Oye, es que lo lógico es que siga el proceso. ¿Cómo puedes jugar con el sistema de aversión? Pues con también cuestiones lógicas, como que si sabes que la persona lleva 10 años haciendo lo mismo, si en 3 meses se quiere ir, por lo que sea, al cuarto mes va a volver a hacer lo mismo que hacía durante los 10 años. Y va a volver a recaer en lo mismo. Y si tú te interesas por esa persona, intentarás plantear un escenario lo suficientemente interesante como para que esta persona vea la capacidad de poder hacerlo y que vea también el factor miedo de seguir en la misma situación y de que todo vuelva a hacer de nuevo y de perder el dinero. También incluso plantear este tipo de escenarios, ¿de acuerdo? Repito, haré un vídeo única y exclusivamente sobre esto. Si te ha gustado, por favor, dame like al vídeo y suscribirse. Nos vemos en el siguiente. Espero que hayas disfrutado mucho. Besos.